Bueno, un gran saludo desde nuestra conferencia episcopal de Arquidiócesis de Maracaibo a todos los participantes que como pueblo de Dios nos adentramos a reflexionar sobre la renovación eclesial en clave sinodal y ministerial. El Papa Francisco, desde que dio inicio a su ministerio como obispo de Roma y también a su servicio petrino, nos ha invitado a asumir una profunda renovación integral de y en la Iglesia, asumida desde una conversión personal, también pastoral y eclesial, lo que implica un cambio de mentalidad en los cristianos con opciones prioritarias, algunas como la opción misionera, la opción preferencia a los pobres, que es una tradición bastante arraigada, no solamente en nuestra América Latina, sino en muchas partes del mundo. La opción por una iglesia pobre para los pobres y también la opción de una iglesia sinodal en salida. Y todo ello desde la centralidad de Jesucristo y también de la dignidad del ser humano, que no vive de forma aislada, sino en plena interrelación con todo lo existente. Y para que esto se dé, se necesitan profundas reformas estructurales, como ya hemos oído, que venzan la actitud de la Iglesia al mirarse tantas veces a sí misma en defensa de sus posiciones, lo que contradice el espíritu pastoral del Concilio Vaticano II, por lo que es necesario una iglesia que contemple y siga discipularmente a Jesús, que camina en medio de su pueblo y que salga al encuentro de los hombres y mujeres el valor de la existencia relacional y la experiencia en la esperanza, a pesar de las situaciones de injusticia que se viven en nuestros países. También cuando hablamos de racial, hablamos de la relación de todos los miembros del pueblo de Dios y no solo de las estructuras, de una iglesia con rostros diversos, que es una bondad, con variadas experiencias de vida. Y no se trata solo de mover cosas de un lado para otro, como muchas veces hacemos en nuestras habitaciones, ¿verdad? Movemos cosas para ver algo distinto y resulta que sigue igual las cosas, sino dejar atrás acciones, tradiciones, programas que ya no sirven para la evangelización en el tiempo actual. Para entrar respuestas a los desafíos actuales, principalmente en este momento tan doloroso como es el de la pandemia y el de las injusticias de nuestros pueblos, debido a la violencia organizada, la corrupción, la inequidad, el empobrecimiento, quebraja los valores democráticos y a ideologías sectarias que en la Iglesia somos conscientes que una fe no entendida es una fe muy débil, que se sustenta en sentimientos, en emociones y no logra penetrar de la atracción, pero hay que trascender para darle sentido al creer, para poder decir como el apóstol, creí, por eso hablé, y abrir el conciencia sabiendo que la suerte está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar, como nos dice en el concilio. Y esto no se improvisa, esto hay que construirlo. Para ir asumiendo pues esta renovación eclesial, es decir, de todo el pueblo de Dios, debemos caminar juntos. Ese es el sentido de este seminario. Y asumir como criterio de vida el servicio a todos, sin distinción. Y este primer servicio de la Iglesia es evangelizar, como bien nos lo ha expresado San Pablo VI en el Evangelii. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar
a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Lo leo completo el número 14, porque a veces leemos nada más el enunciado, y es una riqueza inmensa lo que está contenido en este número. Y esta es una de las síntesis clara y certera de la misión de la Iglesia, que hoy el Papa Francisco propone como un gran sueño, al afirmar sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Evangelii Gaudium 27. Por eso los temas a reflexionar en este seminario son de sumo interés en este momento que se inicia pues la preparación del sínodo, de la sinodalidad, y también damos continuidad a la preparación de nuestra Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, donde ya estamos en un proceso de análisis de toda la escucha que hemos tenido hasta el mes de agosto. Muchos me han preguntado sobre todo por qué participar en este segundo seminario. Yo decía algunas respuestas que las comparto rápidamente como conclusión con ustedes. Participar en esta instancia de reflexión y compartir nos ayuda a ejercer el principio de sinodalidad, es decir, discernir juntos, caminar juntos, en el respeto de las posiciones que pueda tener, sabiendo que el Espíritu Santo tiene siempre algo que inspirar en la Iglesia. Participamos también para cambiar, no para quedar igual. No podemos seguir iguales, ni salir de este seminario iguales. Todo aquello que edifica y que es compartido en la comunión de la Iglesia nos hace avanzar en las responsabilidades asumidas en ella. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia y de tanto sufrimiento, estamos llamados a ejercer la dimensión social de la evangelización para dar sentido al sufrimiento desde la cruz de Cristo, de su presencia inmediata, sufriendo con Él y muriendo con Él, pero también dando esperanza, porque no todo termina, sino que trasciende a la resurrección. Y participamos porque nos sentimos iglesia, nos sentimos sujetos activos, nos sentimos que todos compartimos y podemos expresar nuestra voz. Fide de esa responsabilidad también bautismal, abrirnos al otro, acercarnos uno con uno, es decir, hacernos más humanos, pero también más hermanos. Una iglesia sinodal en salida no se construye en el encierro, sino desde la experiencia de la calle, de la vida, de la experiencia cotidiana, de una espiritualidad de día a día, una oración con expresiones de nuestro puente, en la práctica de la religiosidad popular, con una mística encarnada en la cotidianidad de ella. Y esto nos da una pauta de conversión. Si antes todo iba del centro a las periferias, ahora el camino es a la inversa, de las periferias al centro. Por eso el Papa Francisco nos dice que quiere una iglesia herida y manchada por salir a la calle y estar de la gente, sirviéndola, particularmente la más pobre, que una iglesia centrada en sí mismo. Confer Evangelii Gaudium 49. Como conclusión diría que es necesario pues tener una conversión, podríamos llamarla teologal, es decir, revisar profundamente de la revelación nos reveló, es el Dios al que nosotros seguimos. De ahí podemos pasar a una conversión eclesial para darnos cuenta si la iglesia en la que creemos y servimos es la iglesia de Jesucristo. Segundo, y desde esta renovación, para pasar a una conversión pastoral donde nos damos cuenta
de nuestra responsabilidad misionera del bautismo y no como delegación temporal de cualquier instancia de iglesia. Estar claros y convencidos que no son los otros, sino nosotros, es decir, los sujetos de la evangelización. Un nosotros que es pueblo. Y de esta forma pasa a la conversión de estructuras, porque siempre son elaboraciones para tiempos determinados y se hace necesaria la renovación de las mismas para evitar la autorreferencialidad y también la inercia. Así que mis hermanos, mis hermanas, ojalá irnos en lo que ha estado siempre presente, aunque no activa, la sinodalidad en una iglesia en salida en nuestra América Latina y el Caribe, sufrida, pero siempre esperanzada. Muchas gracias.